Las estrellas del cine de ficheras, que una vez reinaron en la pantalla, enfrentaron un destino cruel. En sus últimos días, la tragedia, el olvido y la miseria envolvieron a quienes un día fueron amados y aclamados. Miguel Inclán, célebre villano del cine mexicano, murió en condiciones difíciles el 25 de julio de 1956 en Tijuana, a los 58 años, en Baja California, a causa de un infarto. Inclán, quien pasó sus últimos años luchando contra espectáculos de dudosa moral en los cabarets de Tijuana, enfrentó presiones y disputas con los propietarios de estos locales, debido a su papel como delegado de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Esta confrontación le generó numerosos enemigos y debilitó su posición en la industria. Su muerte ocurrió en un momento en que su situación financiera era complicada, sin reconocimiento formal ni estabilidad económica, y sin apoyo institucional tras sus esfuerzos por defender el decoro en el ámbito de los espectáculos. Durante sus últimos días, Inclán se dedicó a establecer una academia de danza para ayudar a artistas menos experimentados a tener una carrera digna, un proyecto que logró inaugurar antes de su fallecimiento. Su muerte fue seguida por rumores de un posible complot en su contra, ya que en esa época varias figuras del entorno periodístico también enfrentaron muertes violentas. Inclán murió sin haber recibido ningún premio o reconocimiento formal por su trabajo, pese a haber interpretado papeles icónicos en el cine de oro mexicano y haber dejado un legado como uno de los villanos más recordados. Alberto Rojas, el Caballo, célebre por sus papeles en el cine de ficheras, enfrentó un final difícil, marcado por el abandono y la precariedad. A medida que el género fue perdiendo popularidad, las oportunidades de trabajo para el actor disminuyeron drásticamente, y con el tiempo, la falta de ingresos comenzó a afectar su calidad de vida. En sus últimos años, Rojas sufrió problemas de salud graves, incluyendo cáncer de vejiga, una enfermedad que deterioró aún más su estado físico y emocional. La falta de recursos complicó su acceso a tratamientos médicos adecuados, y aunque sus hijos intentaron ayudarlo, la situación económica no permitió un tratamiento constante. Falleció el 21 de febrero de 2016, a los 74 años, en su hogar, donde fue asistido en sus últimos momentos por su hijo Alberto Jr. A pesar de haber alcanzado la fama en su carrera artística, murió sin los medios para cubrir sus gastos médicos y sin los lujos que acompañaron sus años de éxito. Sus restos fueron cremados y descansan en un nicho familiar, pero su muerte resonó entre quienes lamentaron las difíciles circunstancias que vivió al final de su vida. Héctor Lechuga murió el 13 de julio de 2017, en su casa de la Colonia Florida, Ciudad de México, a los 90 años, a causa de un infarto al miocardio asociado con la enfermedad de Alzheimer, que avanzó implacablemente en sus últimos años, y lo dejó física y mentalmente deteriorado. Padeciendo una condición debilitante y sin posibilidad de retomar su vida pública, Héctor vivió sus días finales en un estado de aislamiento junto a su esposa, Aurora Sánchez, quien lo cuidó hasta el final. Los estragos de su condición afectaron profundamente su movilidad y su capacidad de comunicación. A lo largo de sus últimos años, el Alzheimer avanzó de tal forma que Héctor se encontró en una situación de dependencia total, lo que apagó su habitual vitalidad y humor. Su enfermedad lo llevó a retirarse casi por completo del mundo que había marcado durante décadas, como pionero de la crítica social en la comedia mexicana, enfrentando un final de vida muy alejado de la fama y rodeado solo de unos pocos seres queridos. Su fallecimiento y posterior cremación marcaron el cierre de una vida que, a pesar de su éxito y creatividad, concluyó en un aislamiento profundo y con la ausencia de aquellos que en otro tiempo lo acompañaron en su carrera. Alfonso Zayas, aclamado por su papel en el cine de ficheras, pasó sus últimos días en un hospital de la Ciudad de México, tras un rápido deterioro de salud después de celebrar su cumpleaños 80. Inicialmente, ingresó por una complicación menor, pero su condición se agravó al punto de ser inducido a un coma, y finalmente falleció el 8 de julio de 2021 a causa de un paro respiratorio. El actor, quien había padecido cáncer de piel y próstata, además de una posible peritonitis, no logró sobreponerse a estos problemas, que lo llevaron a una larga lucha en soledad. La pandemia limitó aún más el contacto con sus seres queridos en esos últimos días,
dejando un gran vacío en el cine mexicano. En sus últimos años, Zayas enfrentó una marcada decadencia en su popularidad. Su estilo cómico, exitoso en los años 70 y 80, había quedado relegado y criticado con el paso del tiempo. Aunque su legado en la comedia mexicana es indiscutible, el género de ficheras fue perdiendo relevancia y con ello su reconocimiento en la industria. Tras el inicio de la pandemia en 2020, Zayas se refugió en su casa en Cuernavaca junto a su última esposa, y aunque había planeado un regreso a los escenarios, Pedro Weber Chatanuga falleció el 21 de marzo de 2016 a los 82 años, debido a insuficiencia cardíaca y pulmonar, dejando un legado en el cine de ficheras, un género polémico del cine mexicano. Días antes de su fallecimiento, Weber había sido hospitalizado por problemas de salud, pero fue dado de alta y se encontraba en casa, donde su familia esperaba que se recuperara. Sin embargo, esa misma noche, su condición empeoró y sus hijas, Vanessa y Estefanía, confirmaron su fallecimiento. Alfonso Zayas, su amigo cercano, se mostró sorprendido y triste al enterarse de la noticia mientras iba a visitarlo. Los restos del actor fueron velados en una agencia funeraria en el sur de Ciudad de México, rodeado de amigos y familiares. Chatanuga fue una figura reconocida en el cine de ficheras, con papeles icónicos en cintas como El Rey de las Ficheras y Pedro Navaja. Su carrera en cine, televisión y teatro fue prolífica, destacándose en telenovelas como El Privilegio de Amar y Rebelde. Antes de su vida en el espectáculo, trabajó en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda y como maestro de ceremonias en la Caravana Corona. Sus problemas de salud comenzaron en 2004 debido a su peso, que sobrepasaba los 120 kilos, lo que lo obligó a seguir una dieta estricta y a someterse a estudios cardiovasculares hasta sus últimos años. Roberto "El Flaco" Guzmán fue internado de urgencia el 1 de agosto de 2002 en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, tras ser hallado inconsciente en su bañera con múltiples golpes en la cabeza. Los paramédicos señalaron que Guzmán había sufrido una caída mientras se bañaba, lo que provocó un infarto cerebral. Aunque inicialmente se le reportó como estable, su condición empeoró en los días siguientes y finalmente falleció el 9 de agosto de 2002 a los 65 años. Aunque oficialmente se atribuyó su muerte a la caída, su familia dudaba de esta versión debido a la gravedad de sus heridas, que consideraron excesivas para un simple resbalón. Las circunstancias de su muerte generaron sospechas, ya que los hematomas en su cuerpo y una profunda herida en su cabeza hacían dudar a sus familiares, quienes llegaron a exigir una investigación y una exhumación del cuerpo. Estas demandas surgieron también porque el asistente personal del actor, quien había estado cerca de él en sus últimos días, desapareció tras el accidente y nunca se presentó en el hospital ni en el funeral. A pesar de las solicitudes de la familia, las autoridades no avanzaron en una investigación formal, y el caso quedó sin resolverse. Jorge Lavat pasó sus últimos años enfrentando dificultades personales y profesionales, marcados por la controversia. En 2005, su hija Adriana Lavat lo acusó públicamente de maltrato, lo que provocó que Televisa lo despidiera tras 40 años de carrera. Aunque intentó reconstruir su vida profesional en TV Azteca, fue secuestrado y extorsionado durante una noche, en un acto aparentemente motivado por la misma acusación, lo cual afectó gravemente su reputación. A pesar de rechazar las acusaciones y señalar que podrían haber sido provocadas por resentimientos familiares, Lavat cargó con la sombra de esta polémica hasta sus últimos días, incluso cuando intentaba recuperar su carrera. En 2011, mientras participaba en la telenovela Eva Luna, el actor comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda, resultado de una antigua lesión no tratada adecuadamente. Tras varias intervenciones quirúrgicas, una infección derivada del implante médico complicó su estado y fue inducido a un coma. El 14 de septiembre de 2011, falleció en el Hospital Santa Elena a los 78 años. Una enfermera insinuó que la infección pudo haber sido causada por falta de higiene en el hospital, pero esta versión nunca fue confirmada. Lavat fue despedido en una misa privada sin la presencia de Adriana, quien años después declaró que la acusación en su contra había sido un invento mediático.
dejando en el público un legado mezclado entre éxitos y polémicas. José René Ruiz Martínez, conocido artísticamente como Tuntún, murió el 16 de octubre de 1993 a los 61 años, víctima de un infarto cardíaco en la casa del actor. Tras años de éxitos en el cine mexicano, especialmente en el género de ficheras, su vida personal sufrió varios reveses que lo llevaron a un triste final. Su carrera resplandeció en la época dorada del cine, pero el declive de su popularidad, sumado a la traición de su esposa Rocío Gaines, quien se quedó con todos sus ahorros, y lo alejó de sus hijos, lo dejó sin recursos y en profunda soledad. En sus últimos días, acudió a sus colegas en busca de apoyo, logrando residir en la casa del actor, donde recibió ayuda, pero sin poder escapar de la tristeza que lo embargaba. A pesar de un resurgimiento temporal en el cine de ficheras y de buscar un nuevo propósito en la masonería, Tuntún nunca recuperó la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Durante años, su salud se fue deteriorando, exacerbada por la ausencia de su familia y el abandono en el que vivía. Su muerte conmocionó al medio artístico y sus seguidores, quienes recordaron su contribución al cine mexicano y su impacto en la cultura popular. Sergio Ramos Gutiérrez, conocido como El Comanche, falleció en junio de 2004, a los 68 años, debido a una insuficiencia renal que se complicó a raíz de su prolongado abuso de alcohol y fármacos. En sus últimos años, Sergio Ramos enfrentó un deterioro físico severo, y su estado de salud se agravó rápidamente, limitándolo a un estilo de vida solitario y aislado de los escenarios que marcaron su carrera. Con problemas de salud acumulados y habiendo agotado su energía en prolongadas sesiones de recuperación, el Comanche murió sin recibir la atención médica o el apoyo familiar suficiente para enfrentar la última etapa de su vida. El actor, que había sido un ícono de la comedia en el cine y la televisión mexicana, pasó sus últimos días sin el reconocimiento de la industria que alguna vez lo aclamó. Aunque alcanzó la fama gracias a su participación en más de 100 películas, en particular en el cine de ficheras, sus logros no se tradujeron en estabilidad económica, dejándolo en una situación precaria y abandonado en sus últimos años. Polo Polo, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, falleció el 23 de enero de 2023 a los 78 años, debido a complicaciones derivadas de la demencia vascular que padecía. Esta enfermedad degenerativa afectó progresivamente sus funciones cognitivas, debilitándolo con el paso de los años. Según su hijo, Paul García, Polo Polo murió de causas naturales en su hogar, tal como él había deseado, rodeado de su familia y amigos cercanos. Polo Polo fue una figura pionera en el stand-up mexicano, conocido por su estilo irreverente lleno de albures, dobles sentidos y referencias sexuales. Nacido en León, Guanajuato, el 9 de marzo de 1944, inició su carrera en clubes nocturnos y alcanzó fama nacional con sus presentaciones en los centros más importantes de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, grabó discos y casetes que rompieron récords de ventas y participó en películas del llamado cine de ficheras. Además, tuvo un exitoso paso por la televisión en programas como La Escuelita VIP y su propio show Con Ganas. En los últimos años de su vida, Lalo el Mimo sufrió problemas de salud graves, incluidas úlceras y diabetes, que le provocaron varias hospitalizaciones y cirugías. En 2019, fue víctima de la clonación de su tarjeta bancaria, lo que resultó en el robo de sus ahorros, dejándolo en una situación económica precaria. Durante la pandemia de 2020, la falta de trabajo empeoró su situación, y expresó frustración porque las televisoras preferían contratar actores jóvenes, olvidando a los de mayor edad. A sus 87 años, Lalo vivía modestamente de las regalías de sus trabajos pasados y estaba inmerso en una batalla legal para recuperar sus fondos robados. Su deterioro físico lo obligó a abandonar la actuación, aunque seguía dirigiendo hasta que sus dolencias lo limitaron aún más. Estos actores, a pesar de las adversidades, siguen con nosotros. Su talento y legado artístico merecen ser recordados y valorados. César Bono, reconocido actor y comediante mexicano famoso por su papel de Frankie Rivers en la serie Vecinos y por ser la voz de Mate en la película Cars, ha enfrentado en los últimos años
una serie de dificultades que han afectado tanto su salud como su estabilidad económica. En 2018, sufrió 8 infartos cerebrales en una sola noche, lo que le provocó problemas de movilidad y lo obligó a someterse a terapias de rehabilitación. A pesar de las secuelas, Bono ha demostrado una gran fortaleza y ha continuado trabajando en teatro y televisión, impulsado en parte por la necesidad de cubrir sus gastos médicos y mantener a su familia. A sus 74 años, el actor se mantiene activo en el medio artístico, participando en proyectos como la nueva temporada de Vecinos y la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola, que ha protagonizado durante más de 2 décadas. Si bien su salud sigue siendo delicada y ha tenido que recurrir a la ayuda de sus compañeros para costear algunos tratamientos, César Bono se niega a retirarse y lucha por permanecer vigente en el mundo del espectáculo, demostrando una admirable tenacidad y pasión por su profesión. Rafael Inclán, reconocido actor mexicano con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, se mantiene activo en el mundo del espectáculo a sus 83 años. A pesar de una carrera que ha experimentado altibajos, con momentos de gran éxito y otros de menor visibilidad, Inclán sigue siendo un rostro familiar para el público mexicano, participando en producciones recientes como la telenovela Cabo, 2022, y la serie El Maleficio, 2023. Su nombre, sin embargo, ha estado ligado a diversas controversias a lo largo de los años, tanto por sus declaraciones públicas como por su vida personal. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los medios es su relación con Paola Lavat, con quien se casó en 2014. La diferencia de edad entre ambos, de más de 40 años, ha generado numerosos comentarios y críticas. Inclán, quien ya había estado casado en 2 ocasiones anteriores y tiene 6 hijos, defiende su relación con Lavat asegurando que la edad es solo un número y que lo importante es el amor que se profesan. Manuel El Flaco Ibáñez, icónico actor cómico mexicano con más de 5 décadas de trayectoria, se mantiene activo en el mundo del espectáculo a sus 81 años. A pesar de haber alcanzado la fama y el reconocimiento del público gracias a papeles memorables en cine y televisión, como Jorobas, en la película Lagunilla mi barrio, y El Pelucas, en Los Beverly de Peralvillo, su vida ha estado marcada por la necesidad de seguir trabajando. Ibáñez ha declarado en diversas ocasiones que nunca ha dejado de actuar debido a la inestabilidad económica que ha experimentado a lo largo de su carrera. Los inicios de Manuel Ibáñez en el mundo de la actuación estuvieron llenos de dificultades. Antes de alcanzar la fama, tuvo que enfrentar periodos de desempleo y aceptar trabajos con poca remuneración para sobrevivir. Incluso después de consolidar su carrera, la falta de seguridad social y planes de jubilación en el medio artístico lo han obligado a mantenerse activo para asegurar su sustento económico. A pesar de los retos, el Flaco Ibáñez continúa, trabajando en proyectos de cine, teatro y televisión, demostrando una admirable dedicación a su profesión y un espíritu incansable. Luis de Alba, icónico comediante mexicano reconocido por personajes como El Pirruris y Juan Camaney, continúa activo en el mundo del espectáculo a sus 79 años, aunque enfrenta una realidad marcada por dificultades económicas y de salud. A pesar de haber gozado de gran popularidad en las décadas de los 80 y 90, participando en numerosas películas, programas de televisión y espectáculos de comedia, en la actualidad vive de manera modesta, dependiendo principalmente de las regalías que recibe por sus antiguos trabajos. En 2021, sufrió una fractura de fémur que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas y le generó altos gastos médicos, lo que evidenció su vulnerabilidad financiera. Además de los problemas económicos, Luis de Alba lucha contra el olvido en una industria que a menudo relega a las figuras veteranas. Si bien sigue realizando presentaciones en eventos y programas de televisión, su presencia en los medios ha disminuido considerablemente. A pesar de las adversidades, el Pirruris se mantiene optimista y con el buen humor que lo caracteriza, afirmando que mientras el público lo recuerde y le siga causando gracia, él seguirá haciendo comedia. Su historia refleja la situación que enfrentan muchos artistas veteranos en México, quienes después de años de trayectoria se ven obligados a lidiar con la inseguridad económica y la falta de oportunidades.